Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Nuevamente esta semana, como les había prometido, voy a abordar algunos de los textos, en este caso el texto Ciudadanía, Aprendizaje de una forma de vida, de la autora Gloria Amparo Giraldo Zuluaga. Esto lo hago con el fin, nuevamente les aclaro, de que ustedes puedan fortalecer los conceptos que están trabajando en las lecturas de esta unidad para que así les resulte mucho más fácil realizar su mapa conceptual y su ensayo. Es decir, estas explicaciones son una ayuda para que ustedes puedan generar más ideas, para que puedan tener claridades y así puedan realizar su tarea, su actividad de la forma más adecuada. Entonces, muy rápidamente intentaré en este video no demorarme tanto como en el video anterior. Este es un texto muy interesante, muy importante. Como les digo, es de la autora Gloria Amparo Giraldo Zuluaga. Y una cosa importante que siempre les voy a recomendar cuando lean un texto es leer el resumen, de qué se trata. Aquí nos dice que el objetivo es hacer un repaso histórico sobre los modelos y enfoques clásicos y modernos acerca de la ciudadanía y nos dice después en los resultados que el trabajo plantea que la ciudadanía contemporánea es completamente diferente o difiere sustancialmente de la idea clásica de ciudadanía, es decir, de la idea de ciudadanía que se generó en la época de los griegos, no solamente en lo que tiene que ver con titularidades y derechos, sino también en lo que tiene que ver con la manifestación de desigualdad, crisis social y emergencia de otros intereses en nuestra época actual, que sobre todo son económicos y que gobiernan a nuestras sociedades modernas. Bien, digamos que habiendo hecho este repaso breve de lo que va a tratar el resumen, perdón, de lo que va a tratar el artículo, eh, voy a hablar de algunas ideas cortas porque este artículo es muy largo y yo simplemente quiero tocar algunas ideas fundamentales del artículo. En la introducción se nos dice ya cuando la autora pretende definir la idea de ciudadanía, nos aclara algo que es muy importante y que quiero que tengan muy en cuenta. Y es que la idea de ciudadanía es polisémica, nos dice la autora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tiene un único sentido. Quiere decir que la idea de ciudadanía no tiene un único significado, que no lo ha tenido a través de la historia, que la idea de ciudadanía se crea o aparece o surge con un sentido determinado en el contexto griego y a lo largo de la historia va cambiando de sentido dependiendo de las sociedades, dependiendo del momento histórico. Y en nuestra época actual no significa quizá lo mismo que significaba para los griegos. Es decir, que la idea de ciudadanía no es exacta, no es absoluta. Lo que unos consideran que es la ciudadanía, otros pueden considerar que no lo es y pueden tener una idea diferente de lo que es la ciudadanía. Entonces, esto es muy importante por lo que vamos a ver a continuación, y es que, como nos lo recuerda la autora, en la historia de Occidente se han construido principalmente en nuestra sociedad occidental, ¿sí? Nuestros países occidentales, es decir, todos los que no pertenecen al mundo árabe y asiático. Eh, y lo que nos dice es que en estas sociedades se han construido básicamente dos grandes concepciones de ciudadanía, y eso es algo que me interesa señalar en este artículo. ¿Y cuáles son esas dos grandes concepciones? La ciudadanía como actividad y la ciudadanía entendida como condición. Son dos cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque entender la ciudadanía como condición, por ejemplo, implica que asumimos que somos ciudadanos porque cumplimos con unos requisitos. Es decir, tenemos la condición de ciudadanos, el estatus de ciudadanos, simplemente porque tenemos una nacionalidad y una determinada edad. Y ya, y eso nos hace ciudadanos, creemos. Pero si hablamos de la ciudadanía como actividad, que sería, digamos, un poco lo que creían los griegos cuando empiezan a hablar de ciudadanía. Entonces, ya no es solamente tener un estatus o una condición de ciudadano, sino que implica, como su mismo nombre lo indica, una actividad de parte nuestra. Es decir, implica hacer de la ciudadanía una forma de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que ser ciudadanos implica un compromiso con la ciudad, implica un compromiso con quienes nos rodean. No podemos ser simplemente ciudadanos activos, pasivos, perdón, sino que la ciudadanía implica nuestro ejercicio consciente como ciudadanos. Insisto, esto es fundamental
porque hoy en día tendemos a pensar que ser ciudadanos es simplemente, insisto, tener la nacionalidad colombiana, por ejemplo, tener más de 18 años y poder salir a votar. Y muchas veces nuestro ejercicio ciudadano se limita únicamente a eso. En esta idea de la ciudadanía como actividad o como forma de vida, que es la que quiere resaltar la autora de este texto, entonces no basta solo con tener estas condiciones, no basta solo con tener este estatus de ciudadanía, sino que además hay que ejercerlo. ¿Y cómo se ejerce? Bueno, digamos que es el ejercicio que todos debemos hacer, son las preguntas que yo les he venido haciendo en el foro, qué compromiso podemos asumir para ejercerlo. Sin embargo, vamos a revisar rápidamente algunas de las ideas que nos comparte la autora. En primer lugar, nos habla acerca de la evolución, después de habernos planteado algunas definiciones de ciudadanía, nos habla entonces de la evolución del concepto y nos cuenta que fue Aristóteles el primero que realizó una formulación completa de la idea de ciudadanía, que después los romanos también lo hicieron. En el siglo XVIII, las grandes revoluciones americana y francesa contribuyeron a que se cambiara un poco esta idea de ciudadano. Y en el siglo XX, es decir, el siglo anterior, digamos que en toda esta evolución industrial, la mejora de los niveles de vida socioeconómicos, contribuye también a que se dé un nuevo sentido a la idea de ciudadanía. Eh, en este siglo, en el siglo XX, el siglo pasado, es fundamental las ideas de Thomas Marshall. ¿Por qué? Porque Thomas Marshall dice, bueno, hay una idea de ciudadanía que es un poco contradictoria porque tiene dos caras, son como dos caras de una misma moneda en la que conviven dos situaciones que se oponen entre sí. Por un lado, hablamos de la igualdad legal y política, de la igualdad de derechos de todos como ciudadanos, pero por el otro lado lo que vemos es una desigualdad material que no tiene ninguna justificación. Entonces Marshall nos decía, bueno, ser ciudadano no es solo esa igualdad legal y política que está sobre el papel, que está en la ley, implica también que esa desigualdad material desaparezca, es decir, que existan condiciones materiales que le propicien o que le produzcan bienestar al ciudadano de manera que ese ciudadano tenga esas condiciones materiales para que pueda ejercer adecuadamente sus derechos de ciudadano. Si esas condiciones materiales no están, entonces de nada sirve que la igualdad de los ciudadanos esté escrita en un papel. Y básicamente a eso se refería Thomas Marshall cuando habla de una ciudadanía social. La ciudadanía social implica que vamos a tener en cuenta no solo los derechos políticos y cívicos, es decir, el derecho a votar, el derecho, digamos, a tener una nacionalidad, etcétera, sino que además tenemos también unos derechos sociales, el derecho a una identidad cultural, el derecho a una forma de vida, eh, digamos, que produzca bienestar, el derecho a un trabajo, etcétera. Bien, habiendo aclarado esto, entonces miren que lo social empieza a tener una importancia fundamental. Y entonces, digamos, históricamente han surgido como tres grandes modelos de ciudadanía, que después empiezan a aparecer más, pero los más importantes, nos dice la autora, son el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo. Yo no quiero extenderme mucho en esto porque no es la idea, pero simplemente quiero recordarles que la ciudadanía liberal o la ciudadanía que se deriva del liberalismo tiene que ver con la importancia que tiene el individuo y sus derechos en la sociedad. Es decir, en la idea liberal de ciudadanía, el centro está en el individuo y en hacer valer sus derechos. Y no importa tanto el bien común. En el caso del comunitarismo o la ciudadanía comunitarista es al contrario. La centralidad recae en la comunidad, en el bien común, por encima del individuo y de sus intereses particulares. Y por eso ha habido una gran disputa o un gran debate entre comunitaristas y liberales, los liberales defendiendo la relevancia del individuo en la sociedad y sus derechos, y los comunitaristas defendiendo la relevancia del bien común por encima del individuo. Eh, en la actualidad tenemos unas nuevas formas y expresiones de ciudadanía. Entonces, la autora nos habla de la ciudadanía multilateral, por ejemplo,
nos habla de la ciudadanía posnacional, de la ciudadanía cosmopolita, pero yo quiero detenerme en la ciudadanía multicultural o diferenciada porque tiene que ver justamente con una pregunta que les hice a varios en este foro la semana pasada, y es sobre la posibilidad de una ética pluricultural, de una ética plural, donde reconozcamos esas diferencias y esa diversidad cultural que nos identifica como país. Entonces la ciudadanía multicultural o diferenciada hace referencia justamente a que no podemos entender la idea de ciudadanía desde una única perspectiva o desde la perspectiva de un grupo social privilegiado, sino que al ser diversos los grupos sociales que constituyen nuestra nación, pues hay que pensar en una idea de ciudadanía que incluya a esos otros grupos. Entonces, nos dice la autora, se necesita sustituir la noción convencional de ciudadanía, una noción única, por la noción de ciudadanías diferenciadas o de una ciudadanía multicultural. Por eso ustedes escucharán que muchas veces en la televisión algunos políticos no hablan solo de ciudadanía, sino de ciudadanías, porque estamos pensando en que convivimos diferentes grupos sociales en nuestro país, grupos culturales, que tenemos diferentes concepciones de ciudadanía que son respetables, que digamos son igualmente aceptables y por lo tanto debe hablarse de ciudadanías. Y la idea de género también ha sido fundamental en los últimos años, en las últimas décadas, en lo que tiene que ver con la ciudadanía, porque si ustedes se dan cuenta, el hecho de que se hable de una igualdad ante la ley, de todos ante la ley, no ha impedido que en muchos casos las mujeres y la población LGTBI sigan siendo lo que se llama ciudadanos de segunda, es decir, ciudadanos a quienes no se les respeta plenamente sus derechos. De manera que es importante también dentro de esa idea de ciudadanía respetar la diversidad de género, así como también no solo la diversidad cultural, sino también la diversidad de género, porque entendemos entonces que hay otras expresiones de vida que como nosotros también deben tener acceso a unos derechos frente a la sociedad. Y básicamente era esto lo que quería decirles en esta ocasión. Espero que esta explicación, digamos, les sirva y les contribuya para que ustedes puedan ampliar sus mapas conceptuales y para que vayan pensando también en la realización de sus ensayos. Yo por ahora les pido, por favor, que primero nos enfoquemos en hacer un buen mapa conceptual a partir de los elementos que les he dado hasta ahora y del material que les envié la semana pasada sobre cómo hacer un mapa conceptual. Y después de que hagamos el mapa conceptual, entonces dediquémonos a hacer un buen ensayo, tomando algunos de los elementos, por supuesto, de todas las lecturas y de todo el material que estamos abordando, tomando elementos de estas explicaciones que yo les estoy dando aquí. Entonces, nuevamente, espero que esta explicación les sirva, que les aclare algunas inquietudes y nos veremos en una próxima ocasión. Les pido que sigamos discutiendo y debatiendo acerca de estos temas que son tan importantes. Y bueno, la verdad es que esta es mi manera de tener un contacto más directo con ustedes, ya que pues la modalidad de educación a distancia no nos permite tener ese contacto directo que sería lo más ideal. Les deseo un feliz resto de semana y nos vemos en una próxima ocasión.